Claro, que es la nueva carrera que ofrece esta escuela de periodismo con las declaraciones que hizo Gustavo Cordera en lo que él llamó un ejercicio de psicodrama, que desde ya te digo que no fue así. Bueno, de hecho negaron que se haya tratado de un ejercicio de psicodrama. Yo estudié en TEA. Yo también. No exactamente arte, porque no existía en ese momento, esa carrera, sino periodismo deportivo, y los lunes, en la sede de ATE, en la avenida Belgrano, los lunes por la mañana siempre iba una figura en ese momento del deporte, una ex figura del deporte, alguien, para responder a una especie de conferencia de prensa. Creo que debe ser lo que hizo Cordera, claro, en TEA en las últimas horas. La materia es la misma que cursaste vos o que cursé yo en periodismo general, se llama IPI, que es la introducción al periodismo. Entonces ahí es tal cual, se hace como un ejercicio periodístico. Nunca queda explicitado que no hay ningún tipo de acting por parte del que esté invitado. Vos debes haber participado de los dos lados, yo lo hice como invitada y como alumna. Es un exabrupto, bajo todo punto de vista, como mínimo. Como Sí. mínimo, un exabrupto. Una cosa es ver la transcripción, que fue lo primero que trascendió, a partir de un alumno que lo hizo conocer a través de las redes sociales, rompiendo una regla implícita de la escuela. Eso es una discusión aparte. Cuestionable, sí. Una discusión aparte, porque es una escuela de periodismo, es raro que pongan de movida... Y en la era de las tecnologías, ¿no? Además. De movida un tipo de restricción a algo que puede ser Sí. una noticia. Pero más allá de eso, creo que es más impactante escucharlo. Y tenemos el audio, ¿no? Tenemos el audio. A ver. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí le gusta jugar a eso. Hay tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Pero lo dijo igual, ya está, o sea, no puedes jugar a algo. Denuncias de abuso. Pero ya me coge con pendejas desde hace muchos años. Ahora es abuso, se llama eso. Pero sí, eso es son otra de las aberraciones de la ley. O sea, ¿Cuál es la aberración? ¿Cuál es la aberración? y la aberración es que una pendeja de 16 años con una concha caliente así te quiera coger y vos no te la cojas. Eso es una aberración. ¿Por dónde empezamos, no? Porque, como es, bueno, de paso, arranquemos por presentar a todas las mujeres que nos acompañan hoy. Dale en vos, un lugar yo te sigo distinto. hoy. Bueno, a ella que la conocen, porque ella hizo una denuncia justamente en redes sociales por padecer acoso callejero con un grupo de operarios que estaban trabajando en la vereda donde vos vivías, y a partir de allí se generó todo un debate con tu debate incluso en las redes sociales. Marilena Leusi también, que es la titular de Avivi, ella asiste y contiene a mujeres que son víctimas de violación, así que es muy más que autorizada también tu opinión. Bueno, la doctora Raquel Leyenda, que defendió, por ejemplo, entre otros, o representó a Beatriz López, que fue abusada, violada y bueno, sufrió todo tipo de vejámenes por parte de su expareja y luego terminó con la vida de él. Y la doctora Peirú, que nos acompaña, médica psiquiatra, que recién se sorprendía, habla de psicodrama. Habla de cosas que no sabe todo el tiempo, aparte de las que sabes peor, cuando habla de las que sabes peor. Pero fíjate que él dice, a mí me gusta, no, yo estoy en contra de las leyes de los humanos, yo estoy a favor de las leyes de la naturaleza. En la naturaleza no hay violaciones. En la naturaleza hay cortejo. Es algo que él tiene en la cabeza suya, la violación, no en la naturaleza. No hay nada de natural en una violación. Es un invento de los humanos. Pero además es un invento de los humanos que deja a la víctima marcada para toda la vida. La violación puede durar minutos, horas, semanas, a veces la violación con secuestro puede durar semanas, pero además deja a la víctima con un estrés postraumático toda la vida. Le vuelven flashes traumáticos, sufre toda la vida. Cada vez que escucha de esto se reactiva su sufrimiento. Entonces decir que una mujer necesita ser violada, es casi tan loco, digamos,
como decir que un hombre necesita ser violado. Yo quiero saber, si un hombre decide que él tiene mucha inhibición para la homosexualidad y lo viola para que la descubra, ¿le parecería bien? ¿O le parece bien únicamente violar a las mujeres indefensas? Pero además, no cabe duda que la violación es una violencia sexual. Se realiza bajo amenaza de vida, con golpes, abusando físicamente de la persona, aprovechando que está amenazada de muerte por un arma. ¿Qué encuentra de necesario esta persona en esto? Nosotros como AVIVI, en la Fundación para la Salud Mental, atendemos a víctimas de la violencia. Pueden llamarnos si quieren saber, si quieren ayuda, en el 4861-3313, tantas veces como quieran, para preguntarnos qué tienen que hacer para recuperarse de la violencia. Y nos llaman y te aseguramos que no tenemos ni siquiera la condescendencia de decir que él se equivocó. No se equivocó. Es una persona que está haciendo propaganda de una de las peores de las violencias. Propaganda. Eso es lo peor, y yo considero que si él lo dijo es porque lo pensó. Y si lo dice y lo piensa, ¿cómo podemos pensar nosotros que no lo ha llevado a la práctica en algún momento, que alguna jovencita de 16 años, como él dice, no haya sido tomada por él cuando le fue a pedir un autógrafo, ¿me entendés? O sea, esto es terrible, terrible, porque dentro de nuestra sociedad hay un 50% de degenerados que piensan como él. Es que hay que sacarse de encima pensar que una mujer quiere ser violada. ¿Cuántas veces se escucha se lo buscó, lo estaba provocando? No, hay que concebir que son dos cosas distintas. La violación es violencia, no tiene nada que ver con lo sexual. Entonces hay que poder separar esas dos cosas y entender que no tiene nada que ver la sexualidad de una mujer con buscar ser violada. Es lo más ridículo. Es como que yo diga que alguien buscó ser golpeado. A nadie se le ocurre. Pero es un discurso que es moneda corriente entre los varones. Pensar que una mujer a veces está diciendo que no y en realidad quiere decir que sí. Hay que entender que no es no y que van por dos caminos diferentes. Tenía expectativa de lo que pudiera decir Cordera, soy sincero. Y justo cuando terminaba el programa de radio lo entrevistaba Martín Sicioli en La Mega, que después lo vamos a escuchar. Pero la verdad es que la explicación me sorprende tanto como las frases que había dicho en su momento frente a los alumnos. Sí. De verdad me sorprende tanto como lo que dijo. ¿Cómo lo justificó? Escúchenlo, así lo justificó. Están totalmente fuera de contexto, porque yo me pongo, cuando en psicodrama, ¿qué pasa? O en las constelaciones familiares, o en enneagrama, esto se hace en terapia, lo hice mucho, y en teatro también se hace. Cuando vos necesitas resolver un conflicto, tenés que poner las partes, tenés que llevar las partes a un extremo, digamos. Por ejemplo, si vos sos un violador, yo tengo que ser la víctima. Porque si no, la víctima no se puede sanar, no se puede curar, no se puede enfrentar a su problema, porque yo tengo que prestar mi cuerpo a ese personaje. Se hace en las canciones, loco. Hay una canción de La Caravana Mágica que se llama Abusame. Sí, se está hablando mucho de esa canción en esto. Bueno, mirá lo que está mostrando esa canción. Muestra el abuso que hay en las parejas, en el amor. O sea, es un tema muy delicado para mí, loco, porque yo lo he vivido personalmente. Claro. Y mi familia también. Hubo varias preguntas, y en todas las preguntas yo me puse en el lugar, por ejemplo, si vos me preguntabas sobre, no sé, sobre las drogas, yo me ponía en el lugar de las drogas. Si me preguntabas, fue un ejercicio que fui a hacer, aparte consciente, y la gente que me conoce y que sabe que saben que yo muchas veces juego a eso, ¿me entendés? Fundamentalmente cuando estoy con gente en mi intimidad. Yo he sufrido abusos en mi familia y que para mí es que estoy con ella, que es un tremendo dolor. Y yo entiendo también que por ahí no era el momento, no era el lugar. Yo me equivoco para plantear esto. ¿En qué te equivocas? Y en plantear este tipo de ejercicios en un lugar donde había chicos que no estaban en condiciones de entender lo que estaba pasando. Imagínate, yo me imagino qué sé yo, ¿viste? A Picasso haciéndose cargo del Guernica, ¿viste? O sea, el tipo está mostrando un genocidio, ¿viste? Entonces, él es un genocida. Esto no fue una conferencia de prensa, no fue una nota, porque ya la gente de TEA salió a decir, loco, ¿qué pasó? Este pibe necesitó
repercusión, es un futuro periodista, ¿no? De alguna manera con esas características que ya conocemos que hay muchos. Y bueno, por supuesto, no contó lo que estaba pasando ahí adentro. Salir a tener que leer eso, cuando yo no tengo nada que ver con eso. Jamás tuve un episodio en mi vida de violación, de abuso. La banda mi mujer forma parte de la banda, mi hija canta conmigo. O sea, vienen niños, vienen familias a los conciertos. No hay nada que sea gratuito, no hay nada que sea casual. Sí. Que esté sucediendo esto y que me esté sucediendo a mí, yo no me voy a hacer el boludo, ¿me entendés? Me voy a hacer responsable de esto. Me está sucediendo. Y está sucediendo y bueno, vamos al frente con esto. Es un disparate en un juego que nadie entendió. No es ningún juego. Cuando violan a una chica no es un juego. Cuando tocan el cuerpo de una de las chicas, de un menor, de una jovencita, no es un juego. Para él es un juego. Pero ¿por qué no le preguntamos a la víctima qué siente? Si vos supieras en el estado que hoy se encontraba mi hija Candela cuando me preguntó, ¿qué pasa, mamá? ¿Pasó algo grave que los teléfonos están sonando desde temprano? Sí, le digo, mira, los dichos de un señor, Gustavo Cordera. ¿Qué pasó, mamá? Le digo, mira, léelo mejor. Y me dice, no, mamá, no puede ser que él esté diciendo estas cosas. Él sabe cómo nos sentimos. Y es como decía hace un rato la psiquiatra, la peor condena la lleva una víctima, porque hasta el último día de su vida va a saber lo que le pasó, va a saber lo que vivió, lo que sintió, aquella que pudo volver de una violación. Porque ¿cuántas no han podido volver, Ahora Guillermo? ya vamos a ir a un móvil, pero antes de ir al móvil, en 10 segundos, después lo ampliamos. ¿Parecía un ejercicio de psicodrama? No, no era un ejercicio de psicodrama. El ejercicio de psicodrama se hace en un contexto, se hace dentro de una escena que es psicodramática, tiene un coordinador de psicodrama, se asignan roles. Es como que yo saque un cuchillo y agarre atajos a alguien en la calle y diga que estaba jugando a ser cirujana. Digamos, es más o menos lo mismo. Las prácticas se realizan dentro de un contexto. Tampoco acá nos vamos a poder a correr carreras, por ejemplo. Él estaban haciendo una entrevista. El trabajo que estaba teniendo era un ejercicio periodístico, no era un ejercicio de psicodrama. Y en ese ejercicio periodístico, él dijo que era una ley aberrante no aceptar que una chica de 17 años fuera violada por alguien. ¿Por qué ahora inventó el psicodrama? Es un invento. No había nadie más haciendo psicodrama en ese lugar. No había nadie más. Y además la institución lo desmintió, porque eso es lo más importante en definitiva. No es como él quiere subestimar también al auditorio diciendo que nadie entendió. O soslaya responsabilizar al chico que hizo público. Yo el creo que lo también. que se olvida fundamentalmente, él en todo su discurso, que no deja de ser una apología, hasta en su defensa mismo, cuando él en su discurso, lo que olvida él es la palabra voluntad. Lo que necesitamos siempre del otro, tanto en el psicodrama, que sería lo menos importante de este discurso, sino también en cualquier acto, lo que necesitas es el consentimiento y la voluntad del otro. Eso es lo que faltó tanto en la conferencia que le estaba brindando, porque tampoco es periodista, en la conferencia que estaba brindando, como en la apología del delito que estaba haciendo. Nos llama Bernardo Maniago, que está en el móvil con Fabiana Túñez. Bernardo. Fabiana Túñez con nosotros, está realmente horrorizada, como estamos todos, adelante, enfrente de los dichos de Cordera, quien además dijo en algún momento que él no respeta la ley de los hombres, que respeta la ley natural, es decir, lo estábamos hablando recién con Fabiana, él respeta su propia ley, la que él le impone a los demás en este caso. Bueno, Fabiana, otra vez, ¿no? La verdad que no hay adjetivos para describir este tipo de conductas y además la justificación después, ¿no? Sí, la realidad es que es terrible, es indignante y claramente este tipo de declaraciones, este tipo de formas de actuar tienen que ver con una cultura machista que todavía está instalada en nuestra sociedad y va a llevar mucho tiempo, pero en el caso concreto de estas declaraciones, lamentablemente él, como hombre adulto que es, tiene que saber que determinadas declaraciones que infringen determinadas normas
que sí son acordadas por todos los representantes del arco político. Por eso está la ley de violencia de género, por eso hay códigos civiles, penales, comerciales. Entonces, evidentemente, todos los argentinos y argentinas tenemos que estar encuadrados dentro de la ley y bueno, y por eso es que desde el Consejo Nacional de las Mujeres, en virtud de que hace tan solo 2 semanas que se presentó el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, es que estamos tomando en cuenta y estamos desde el Estado tomando una actitud activa y además, porque es importante lo que yo escuchaba antes, ¿saben la cantidad de mujeres y niñas que han llamado hoy a la línea 144 por consultas, angustiadas, preocupadas? Realmente creo que este señor le tiene que pedir disculpas a toda la sociedad, pero fundamentalmente a las mujeres, a las niñas que han atravesado esta situación, temas que no se pueden banalizar, temas que tienen que ver con derechos humanos y por eso es que desde el Consejo, claramente en función de que la violencia de género es política de Estado, estaremos presentando una denuncia para que él dé las explicaciones que considere pertinentes en el ámbito que tiene que ser. Fabiana, no sé, Melina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Melina? Bien, estás? gracias por atendernos. Para vos el hecho de que Gustavo Cordera sea un referente de una parte importante de la sociedad, no solo que lo siga él como artista, sino un referente porque es un hombre y además por el tipo de canciones que él compone, ¿hace aún más grave esta situación? Sí, no cabe duda, porque obviamente que él lo hace desde un lugar de liderazgo, un lugar de poder, y esto es mucho más delicado, lo hace en el marco de una clase a estudiantes de periodismo. Realmente creo que el mejor periodista es aquel que difundió justamente este audio. Creo que va a ser un excelente periodista el día de mañana, porque realmente él lo hizo en un ámbito público y sinceramente corresponde que haya una acción de parte del Estado para que algunos, los menos, que piensan como él, entiendan que esto no es gratuito en esta sociedad, en este momento de nuestro país, luego de 2 ni una menos masivos, donde la sociedad dijo basta de toda forma de violencia hacia las mujeres. Fabiana, soy Guillermo, ¿cómo estás? ¿Te alcanzó la explicación que dio luego? En realidad dio varias explicaciones. A mí me gustaría saber cuál es la verdadera. Así que, bueno, supongo que no va a tener ningún problema de dar las explicaciones pertinentes donde corresponde. Para eso estamos en un Estado de Derecho, pero la realidad es que dijo varias cosas. Yo, sinceramente, ya no sé cuáles son las disculpas que plantea, porque son distintas disculpas. ¿Te pusiste en contacto con el joven que aspira a recibirse de periodista en esa escuela a donde también, entre paréntesis, la dirige Ingrid Beck, que forma parte del colectivo Ni Una Menos? De modo que todo el contexto además me parece que hace que esto todavía tenga mayor resonancia. ¿Te pusiste en contacto con él? No, pero ojalá pudiera y me encantaría que tuviéramos una reunión con él para felicitarlo y fundamentalmente por tener tan instalada la mirada en que este tema es un tema de derechos humanos y con esto no se puede bromear. El estudiante se llama Jonathan Dallinger. Él lo que hizo fue publicarlo en su perfil de Facebook y a partir de allí consiguió una gran repercusión. Tema aparte, las reglas internas de la institución donde no nos vamos a meter, pero periodísticamente la decisión tomada es correcta más allá de las reglas internas porque ya había trascendido evidentemente cualquier acuerdo preexistente por el valor de la declaración misma. No sé qué opinás vos. La realidad es que cuando un personaje público hace declaraciones delante o hace una acción delante de más de 2 personas, ya en el día de hoy, como están las redes sociales, el acceso que hay, realmente ya sabés que no va a quedar entre 4 paredes, con lo cual nos parece que bueno, que eso no es una excusa, que hay que pensar antes de hablar
y fundamentalmente también mirar los videos de este señor de varios años atrás, donde vemos en cada uno de esos videos la reproducción de violencia de género permanente. Fabiana, ¿cuáles podrían ser los pasos a seguir a través de la denuncia que ustedes van a impulsar? ¿Qué es lo que se sigue? ¿Él debiera comparecer ante el Consejo o ante la justicia o ante quién? No, él, una vez que presentemos la denuncia, tendrá que presentarse en el ámbito que corresponde. Nosotros formamos parte del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Así que, bueno, en función de eso, él tendrá que hablar y hacer sus descargos en el marco que corresponde. Es decir, que si él le pidiese disculpas a toda la sociedad públicamente y se retractara, ¿ustedes desestimarían esta posibilidad de impulsar una denuncia penal en su contra o no? Eso es una hipótesis que realmente todavía no está en el horizonte, porque, como repito, fueron varias las declaraciones y muchas hasta contradictorias, con lo cual no nos parece serio que alguien haga diferentes declaraciones. Por eso, bueno, él sabrá lo que tiene que hacer, y desde el Estado, que es política de Estado, la erradicación de la violencia de género, el desconstruir esta cultura que permanentemente sostiene la cosificación de los cuerpos y de las vidas de las mujeres, y fundamentalmente por el reconocimiento al padecimiento de miles de mujeres y niñas que han sido víctimas de este delito. Realmente creo que habrá que ver cómo transcurren las horas, pero bueno, nuestro equipo de abogados y abogadas está trabajando en la denuncia. Ahora, los dichos, y más allá de los argumentos de la denuncia, pueden incluso atraerle serias complicaciones legales, tan serias como que podría incluso, en el peor de los casos, llegar a estar detenido, Fabiana. Bueno, yo eso no lo puedo determinar, eso es una competencia de la justicia, y por eso es que estamos siendo muy cuidadosas en la formulación de la denuncia, justamente para que queden garantizados todos los derechos de él, pero también todos los derechos de las miles de mujeres que hoy están llamando a la línea 144. Fabiana, gracias por este contacto con nosotros y también gracias a Bernardo que lo facilitó. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Yo creo que hay que empezar por el artículo 213 del Código Penal y qué sería? significa Claro, ¿qué la sería? apología del delito, que es esta figura que quieren utilizar y denunciar a Gustavo Cordera. La apología del delito es... apología significa discurso, es una palabra en latín que significa discurso, y cuando se habla de apología del delito sería como un discurso a favor de un delito. El artículo 213 establece la pena de prisión de 1 mes a 1 año de quien públicamente hiciera apología de un delito o de un delincuente. Esto es clave. Entonces, era públicamente. Si yo fuera la abogada de algunos, recomendaría que quienes estuvieron, de hecho una de las chicas me llamó y estuvo presente en esta conferencia, para interponer la denuncia, me parece desde el punto de vista legal necesario que haya sido parte del público en principio, de TEA. En segundo término, sí es cierto, lo hizo públicamente, así que es condenable, y también es cierto que es escarcelable si él no tuviera antecedentes o no los tiene, es escarcelable y por lo tanto no va a ir a prisión. ¿Cuál es la pena máxima en expectativa? De 1 mes a un año. De 1 mes a 1 año. De 1 mes a 1 año. Queda claro que este artículo es bastante pobre, debería tener alguna sustitución de la prisión que podría ser muy útil, como por ejemplo que este hombre fuera condenado a dar, qué sé yo, por ejemplo, recitales a favor de las organizaciones o los lugares que necesitamos para las víctimas. O que se han sentido afectados con estas declaraciones. A mí me parece que esto va a terminar ciertamente en una mediación donde podrán en el INADI discutir lo que dijo, más allá de su defensa, que es cierto, como dice Fabiana Túñez, es pésima, no solamente carece de abogado, porque evidentemente no tiene
dicción de abogado al hacerlo, no tiene referencia del delito a la ley que se le imputa. Estamos hablando de un delito que se le imputa y carece de referencia. Más bueno, allá ahí de él esto, todavía no se defendía de un delito, él se estaba defendiendo de lo que se decía Del públicamente. discurso, claro. mira, cuando vos te defendés de una mala frase, y esto lo digo por todos los que todos los días dicen malas frases y tienen cargos de funcionarios públicos, algunos salientes o entrantes, estas malas frases tienen su consecuencia y creo que tienen que ser analizadas porque sí algunas son apologías de un delito o de un delincuente. A mí lo que me duele, como mujer, como periodista y como tal vez incluso alguien que pudo haber participado en un recital de Gustavo Cordera, a mí lo que me duele y es personal, es que en ningún momento siquiera él pide perdón. Porque tiene impunidad total. Porque no recoge ni una sola de las situaciones que ha generado. Es como si la siguiese defendiendo en cada una de sus palabras. Es más, yo me tomé el trabajo recién mientras escuchaba el audio, porque antes lo había escuchado, pero ahora exclusivamente de anotar solo lo que a mí me repercutió. Que este muchacho necesita repercusión, que lo hace, el chico que estudia periodismo lo hace porque necesita repercusión. A lo mejor él también. A lo mejor él también. Él también, a lo mejor Gustavo Cordera lo hizo para movilizar en este momento y convocar a un montón de machistas que lo siguen en cuanto a su referencia. Y el argumento de mi mujer y mi hija participan de mi banda es como tengo un amigo judío, pues me refiere exactamente a lo mismo. Pero o sea, sos el peor antisemita que te referís o te defendés diciendo, no, que yo tengo un amigo judío o un amigo gay. ¿Qué tiene que ver? Que me parece que igual en todo su discurso hay varias cosas que tienen que ver con el machismo. En un principio, proponer psicograma o lo que sea, ¿no? Sin consentimiento, ya estamos hablando de no entender el consentimiento de las personas que participan en una situación. También está tan naturalizado que él dice eso con total liviandad y ni siquiera después sale a pedir disculpas porque lo tiene incorporado, está dentro del discurso. Y eso nos llama también a pensar, ¿cuántos músicos en este último tiempo dieron discursos machistas o están acusados de violaciones? Evidentemente, el contenido de la cultura que se genera tiene que ver con una realidad. Sin hablar de Cordera, es algo que digo permanentemente. Escuchen las canciones. Lo digo siempre. Quien sigue este programa sabe que lo digo siempre. Escuchen las canciones. Ahí está buena parte de lo que pasa. En muchos casos sustituyen... No de él, no hablaba de las canciones de Cordera. Sustituyen la creatividad por la violencia, porque la violencia choca, entonces la gente dice, mira lo que dijo, y les presta atención a canciones que por ahí no tienen mucho valor, pero además... Pero ¿sabés qué pasa? Habla de la producción de la cultura de un pueblo. Claro, se tiene... y las finito. Él se tiene más no lástima, tanto, ¿no? En muchas parece que canciones. se tiene más lástima a sí mismo él que a las víctimas, dice que me entendieron mal. ¿Cómo se puede entender mal eso lo que subestimar dijo? al auditorio. Lo dijo en español, lo dijo claramente. Y lo vuelve a decir. Y le echa la culpa al muchacho. Como un violador le echa la culpa a una mujer. Claro. Es que está muy bien lo que hizo ese chico, porque está desnaturalizando el discurso, está diciendo, bueno, esto, más allá de que haya un contrato de, bueno, esto no se va a decir, que tampoco supongo que es de palabra, que no se pueda salir el contenido de esa entrevista, lo que está haciendo es decir, esto trasciende un límite. Esto va más allá de un dicho... No hay un contrato de confidencialidad, claro, no existe. Nadie está rompiendo un contrato de confidencialidad. En tal caso, como decías vos, Guilla, al principio, puede ser una regla interna para los alumnos que formen parte de esa materia, pero no es así. Uno no es un periodista cuando le dan el título. Exacto. Uno es un periodista. Y la verdad es que los dichos, tal cual los pudimos escuchar, trascienden cualquier ámbito. No hay ninguna duda de eso. Tratándose de un hombre público. Fue, aparte de una conferencia, se entiende por su naturaleza ya pública, pero lo importante que hay que tener en cuenta que él sigue hablando de su propia formación. La violencia se aprende o se imita. Él tiene incorporado en su formación un patriarcado social que pone a la mujer en una situación normal de desventaja, en donde eso lo reiteramos todas las que hacemos género permanentemente. Pero él habla en su discurso, después él habla de que sufrió violencia o abuso en su familia. Él dice que no él, sino que en su entorno familiar hubo situaciones de abuso o de violencia y que él sabe perfectamente ese dolor profundo que padecen luego las mujeres. Evidentemente no lo sabe porque no hubiera dicho lo que dijo, que genera un daño a las personas que lo escuchan total, porque sabemos que en este país ser víctima de violación no implica solamente el hecho, implica después tener que escuchar gente como esta o ir a denunciar y volver a ser victimizado. Entonces, esos dichos
realmente generan un daño. No es solamente algo Claro que se que hace al lo azar. genera. Entonces, evidentemente, no sabe de qué va la Bueno, violencia. a mí me parece también que si bien estoy en absoluto desacuerdo con Gustavo Cordera y que sí estoy a favor de que sea denunciado y que cumpla, como ya les dije, de alguna manera una recompensa por esto que ocasionó a la sociedad, porque el delito justamente que significa la apología del delito es un delito de peligro donde es una alarma social lo que surge y la sociedad se defiende. Esto es lo que habla la apología del delito como tipificación en el Código Penal. Hay muchos fallos internacionales porque este delito se opone justamente a la libre expresión. Entonces hay un montón de fallos internacionales donde dicen que hubo una libre expresión de él o hubo en este caso, o también la famosa libertad de prensa, o hubo en este caso una apología del delito. En este caso hubo ciertamente una apología del delito, claramente, y internacionalmente ya se ha determinado que la libertad de expresión tiene sus límites conjuntamente en no alabar a delincuentes. Hay un caso muy famoso donde se alababa a un tucumano, a un ex policía tucumano que había cometido cantidad de delitos. Vamos, y Barreda. Bueno, Barreda fue... También mencionado en sus canciones. Vamos. Barreda... También mencionado en las canciones de Cordera, Barreda. Ahora, yo creo que no tenemos... Creo que en la Argentinidad al palo es la si canción no lo que lo decimos, no hay dimensión, quizá para quienes nos están escuchando, de la magnitud de este problema. En la provincia de Buenos Aires solamente se estima que hay una mujer violada cada 45 minutos. En el gobierno de Brasil estima que en Brasil hay 527.000 mujeres violadas por año, 10 canchas de River llenas de mujeres violadas. Esa es la magnitud del problema que tenemos. Es una epidemia social en donde se desconocen los derechos más básicos de una persona, que es decir, no quiero algo, no quiero sexualidad, no quiero que te abuses, no quiero que me violes. Y las mujeres que ceden a la violación, ceden para salvar su vida, porque en la violación ceder es resistir. Cuando se producen y acceden a la violación es para salvar su vida, y muchas pelean, y cuando pelean son asesinadas. Y entonces no se le ve la posibilidad ni de hacer psicodrama imaginariamente, ni de hacer humor, ni de hacer arte vulgarizando, banalizando el sufrimiento de esta cantidad de mujeres. Si nosotros, cuando hubo la epidemia de ébola o cuando hay la epidemia de Zika, nos horrorizamos, esto que estoy nombrando son cantidades epidémicas inimaginables de mujeres. Trate de visualizar la cantidad de mujeres que están siendo víctimas de esto, y se va a dar cuenta que este hombre es un animal. Pero no es un animal, porque los animales son cordiales entre sí. Nos está mirando María José Lubertino, tuiteó, puso que el INADI ya debería haber sacado una declaración por lo de Cordera, y además sostiene que nunca la libre expresión puede usarse para promover la violencia de género. Coincido y comparto. Sí, por supuesto. Ambas cosas. Sí. Por supuesto, igual de todos modos, María José, a quien le mando un saludo grande, es abogada igual que yo y sabe exactamente y una que luchadora eterna de lo que es de violencia y derecho a la mujer. Ella sabe también que las defensas están ligadas a la libre expresión. Bueno, y también está el comunicado de la escuela Taller Escuela Agencia, que es donde se dio, o en el contexto en el que se dio las declaraciones de Cordera, que fueron en ejercicio, o en el contexto de ejercicio de una materia que comprende hacer el ejercicio de asistir a una conferencia de prensa, y esto se dice: queremos dejar clara la posición de la escuela respecto a los hechos de público conocimiento. Entendemos que las declaraciones de Gustavo Cordera, en el marco de una entrevista con alumnos de TEA Arte, generaron repercusiones que superan el ejercicio educativo de la escuela. Por eso queremos insistir sobre algunos puntos. Desde TEA Arte repudiamos los dichos de Gustavo Cordera. Lo hicimos puertas adentro y lo repetimos hacia afuera. Muy bien.
Celebramos la visión periodística del alumno, que entendió que las declaraciones, por su volumen, por su contundencia, por su significado contrario a lo que pretendemos para la sociedad, merecían romper la norma de la escuela sobre la confidencialidad de ese ejercicio Coincido educativo. con Tea. Y está muy bien que justamente el lugar a donde ese chico se Coincido con educa Tea y felicito al alumno. lo impulse, absolutamente. Dejamos expresamente claro que el alumno no sufrirá consecuencia alguna porque la visión de sociedad está por encima de cualquier norma interna de la escuela, y por eso entendemos que es necesario replantear ciertos aspectos de nuestro reglamento interno. Todo esto es también un aprendizaje para nosotros. Es bueno que lo reconozcan, porque hoy yo hablé con Ingrid Beck y me dijo, estoy totalmente sobrepasada. Le pedí si podía salir por teléfono con nosotros y me dijo, me encantaría, pero de verdad esta situación me está superando. Estoy totalmente sobrepasada y es comprensible, esto nunca antes había pasado. Y por último dice, destacamos una vez más que no avalamos las opiniones de nuestros invitados. La responsabilidad les corresponde a ellos, que son figuras públicas expuestas ante alumnos que buscan formarse como periodistas. Yo creo Qué que... buen comunicado, ¿no? Claro, el contundente y clarísimo, y estoy totalmente de acuerdo. Todos de acuerdo, pero creo que no tenemos que detenernos solamente en Gustavo Cordera. Nosotros tenemos en este momento al aire de las 18 horas por Canal 13 un teleteatro que hace apología del delito contra los niños. Y lamentablemente, salvo yo que me quejé y denuncié en todos lados, nadie ha dicho nada, que eso es una apología contra niños. Se llama el teleteatro Esposa Joven, motivo por el cual Esposa Joven tendría que respetar al menos el horario de protección al menor, un teleteatro extranjero que enseña a los niños cómo suicidarse y que además pasa todo el tiempo violencia contra los niños, y nadie ha hecho nada. Y en definitiva he sido castigada por denunciar de alguna manera este hecho. Entonces creo que tenemos que ser abiertos y decir no solamente a Gustavo Cordera, sino a todos los que hacen apología del delito, estén donde estén y dependan de quien dependan. En el mismo lugar donde se produjo el hecho, a mí me enseñaron justamente a distinguir una noticia. Por eso celebro lo que hizo el alumno en este caso. Sin duda. Hizo bien en romper la regla, la propia escuela lo está reconociendo, porque ahí había una noticia, claramente había una noticia, y además había un hecho que era necesario que la sociedad conozca. Indispensable que la sociedad conozca, por lo tanto primó su sentido de sociedad, y hay que respaldarlo bajo todo punto de vista. Y hay que otra cosa más. Insisto también, y coincido con Tea, en que la responsabilidad en este caso de los dichos es de Cordera. Por supuesto. Son de Cordera. Obviamente ¿Por que quién sí. es Cordera? Obviamente que sí. Él pudo haberse equivocado, por supuesto que pudo haberse equivocado. Todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, pero también pudo haber pedido disculpas. Igual vamos a felicitar al alumno porque es hombre. Y fundamentalmente es importante que lo haya hecho un hombre joven y que haya visto, y quiere decir que la sociedad que está cambiando. Y que seguramente, justamente como la carrera en la que él se está formando, este arte debe ser, por la edad y por demás, y por el talento que tiene Cordera, miren lo que estoy diciendo, debe ser hasta una persona que haya se haya comprado un disco o haya ido a algún recital, digo, y hay que poder desdoblarse sobre esa figura que te puede embelezar, que te puede maravillar, porque es un artista de la envergadura de Cordera y que está dando una conferencia de prensa, decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Y también me parece a mí que es muy contundente el salir a exponer a Cordera. Porque este tipo de situaciones, incluso la violencia psicológica, la violencia cultural, la violencia económica, se da justamente en un mecanismo de aislamiento y de silencio. Entonces alguien que salga a ventilarlo y que rompa con esto, es maravilloso como ejercicio mismo. En Twitter María José agrega el dato que recién mencionábamos, que cada 45 minutos una mujer es violada, y le pide también vía Twitter a Cordera que se retracte, que se retracte. Qué bárbaro. Pero con la verdad, que se retrate desde adentro, No nos sirve otro discurso de tan rebuscado como volvió a decir. Yo quiero que le pida perdón a mi hija. A mí no, que le pida perdón a mi hija. Porque mi hija hoy tuvo el peor desayuno que podía tener un ser humano. Llorando, desesperada, diciendo, mamá, ¿cómo puede decir que una mujer quiere que la violen? ¿Cómo que a una mujer le gusta que la violen? Es tremendo, él no tiene idea del daño que causó. Yo quiero que le pida perdón. Y si hay que condenarlo, que haga una probation en una institución donde esté permanentemente atendiendo a víctimas de delito sexual, para que sepa, para que escuche, para que vea. A lo mejor hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando o lo leyó
de refilón. Claro, Sí. pero es mucho más contundente escucharlo. Nosotros les proponemos una vez más desmenuzar todo lo que él dijo en este contexto de este ejercicio de conferencia periodística en TEA, porque además hay dos partes. Una que tiene que ver cuando se refiere concretamente a lo que él cree que a la mujer le gusta o no le gusta, cuando además no es mujer. Pero otra parte cuando se refiere a las mujeres menores de edad. Escúchenlo. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí le gusta jugar a eso. Hay tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Pero lo dijo igual, ya está, o sea, no puedes juzgar algo. Denuncias de abuso. Y bueno, pero Aldana coge con pendejas desde hace muchos años. Ahora es abuso, se llama eso. Pero sí, eso es una, son otra de las aberraciones de la ley. O sea, ¿cuál es la aberración? ¿Cuál es la aberración? y la aberración es que una pendeja de 16 años con una concha caliente así te quiera coger y vos no te la cojas. Eso es una aberración. Bueno, habla de dos cosas. Habla de... es terrible lo que dice, ¿no? Porque cosifica hasta lo peor. Él dice, habla de una pendeja, o sea, nos cosifica y nos determina cosificando, designándonos como pendejas. Y después dice de nuestra genitalidad. Genitalidad. Es un horror. Aparte, realmente. la genitalidad desdoblada de la persona. Porque es la genitalidad la que requiere tal o cual acto y no lo vamos a repetir en estos términos. Es difícil salir de eso, sinceramente. O sea, es difícil salir de eso. Es difícil saber esas declaraciones. Claro que sí, que es difícil. Pero estas declaraciones y otras pero como ¿por estas... qué él está convencido claro, de se eso? lo dice No, convencido. Melina, Sí. es eso. Por eso es no va a su poder formación. salir de esto. Eso está tan, es tan elocuente en la manera en la que lo dice, el tono. Eso no es ningún ejercicio psicodrama, que le vaya a mentir a otra persona. Por eso no sirve que pida disculpas, la verdad, Bueno, en realidad, porque sí, va a pedir es disculpas verdad. de algo que no está sintiendo. Es que él está en la posición de poder, en la que están todos los abusadores. Entonces, decir que tener sexo con una menor, que todo el mundo sabe que es un delito, decirlo con tanta liviandad y realmente, o sea, separando a la persona de su genitalidad, es tratar a las mujeres como una cosa y eso lleva después a que tengamos a una mujer muerta por día. No, y además es peor, porque en un momento, no sé si está en este extracto o hay otra parte donde él dice algo así como que si él viene una menor, obviamente yo lo voy a hacer de una manera cuidadosa y resguardando las cuestiones más explícitas por el horario, porque además no sé, sería incapaz de reproducirlo, pero dice algo así como que si él, una menor de 16 años, le pidiese perder su virginidad, él sería el mejor en hacerlo. Por favor. Ahora, esto forma parte de una cantidad de mitos y creencias y frases como estas que circulan en la cultura y que forman el caldo de cultivo en el cual después aparece la epidemia que estábamos diciendo, porque se justifica y además realmente la arrogancia con que él dice que le va a hacer el favor a una mujer violándola o desvirgándola, como dice él, realmente es un insulto no solo a todas las mujeres, es un insulto a todos los hombres también. Yo creo que hay muchísimos hombres correctos, la gran mayoría, pero estas frases definen qué es ser hombre para él, definen qué es ser hombre, y la definición de hombre que incluye poder violar a una mujer es una definición de hombre que, al margen de la sociedad, que en realidad además agrede a los hombres mismos. Ser hombre es reconocerse hijo de una mujer, es reconocerse amigo de las otras mujeres, es reconocerse excitado o estimulado por las mujeres y poder dialogar con ellas y disfrutar de la sexualidad libremente, sin duda, libremente y consensuadamente. Es decir, la sexualidad entre adultos,
con libre elección y mutuo consentimiento. Por eso no. No es tema de comentario Por de eso con nadie. un menor de edad es un delito. Por eso con menor de edad, pero además ¿dónde va a poner? Porque él dice a los 16 años, porque a los 16 años empieza el estupro, ¿verdad, doctora? Sí, ya no. no es violación, por eso dice 16. Debajo de 16 ya es violación automáticamente. Entonces a los 16 comienza otro delito que se llama estupro. Pero él usa los 16, ¿por qué no los 15, los 14, los 13? ¿Por qué no decide él? ¿Por qué no los niños, los bebés? ¿Qué es lo que le está tratando de decir cuando dice que no acepta las leyes? Está tratando de decir que no acepta la convivencia civilizada entre los hombres y las mujeres que formamos parte de este planeta, de este país. Siendo un hombre de la cultura, Exacto. Llevar esta decisión casi al nivel de cuando éramos simios llama la atención. Pero te digo, los simios no se violan. Eso No es lo digo, que- pero igual, es llevar un eso al ignorante. estado natural. A lo digamos. precivilizado, en Los ese sentido los simios, los pájaros, se cortejan. No, eso No, de pero- que él sí, porque él dice que sigue la ley de la naturaleza. Y en la naturaleza no hay violaciones, ¿no es cierto? No, además. No hay. Además. Si siguiera la ley de la naturaleza, debería ponerse elegante, como se pone el pavo real, Circular. para cortejar, circular alrededor de la dama Sí, y no conseguir, no y forzar. conseguir su consentimiento. No hay forzamiento entre los animales. Eso es, Nora, a mí me gustaría eso es un también invento humano, que, el no sé forzamiento. si será mucho pedir que alguno de los otros referentes de la cultura empezase a opinar y empezase a cuestionar esto que dijo él, porque él es un referente de nuestra cultura. Él le habla arriba de un escenario a un montón de jóvenes, un montón de mujeres. No solamente a su hija que se sube al escenario con él o a su esposa. Me parece que todos tienen que reaccionar con esto. Todos tienen que salir a expresarse y a decir que está muy mal lo que él dijo. Todavía tenemos que agradecer que uno haya reaccionado, porque en realidad en el momento en que él dice esto no reacciona nadie. Sí, pero no nos quedemos en lo declarativo, porque la violencia de género y el abuso sexual tiene lamentablemente mucho aplauso, mucha declaración y poca acción. Concretamente hoy, me acuerdo cuando se habla de la marcha Ni Una Menos, todos se peleaban para sacarse una foto conmigo con el cartelito Ni Una Menos. Y muchas personas, muchos hombres que tenían denuncias por violencia de género, salieron con el cartelito y fueron públicamente. Me parece que hablar siempre de una declaración es poco práctico. Yo quiero llevar las cosas a la práctica. Y cuando hablamos de práctica, sí, que se ejerza en este caso cada una de las denuncias contra cada uno que hace una apología del delito y contra cada uno de esos machistas recalcitrantes que viven en cualquier medio, no sea una conferencia, sino en todos los medios. Es importante leer cada una de las declaraciones de los abusadores. Las declaraciones de los abusadores, el pez por la boca muere. Dicen, no tengo necesidad de violar a nadie. Cualquiera que entiende psicológicamente qué significa el término violación, qué significa el término abuso con acceso carnal, que es un delito contra la integridad sexual, se sabe que ningún perverso sostiene esa necesidad. O sea que la necesidad no es la palabra correcta y sí es la palabra que te imputa en la declaración. Hay que estudiar un poco y hacer un poco más. O sea, yo no quiero que todos los periodistas ahora y todos los abogados y todos nosotros salgamos a decir qué mal que está lo que hizo Gustavo Cordera, sino que empecemos a cambiar porque va a haber realmente sanciones contra estas personas. Me gusta ir a los extremos y voy a ¿Cómo rescatar no? lo positivo. Por un lado tenemos un cincuentón dando una opinión Sí, bien clara. Sí. Y por otro lado tenemos un veinteañero que Sí. opina totalmente Gracias a lo Dios. contrario, ¿no? Para rescatar algo positivo de todo esto. Está bueno. Si es difícil encontrar una explicación, la verdad es que yo no la encuentro y no me gustaría estar en su lugar. Dio una explicación más temprano, habló con Martín Sicioli en La Mega, hace un rato la escuchamos, a lo mejor ustedes recién llegan y me parece que es valioso tratar de comprender lo que él dice que sucedió. Ya escucharon lo que dijo y así lo justifica. Están totalmente fuera de contexto, porque yo me pongo, cuando en psicodrama, ¿qué pasa? O en las constelaciones familiares, o en enneagrama, esto se hace en terapia, lo hice mucho, y en teatro también se hace. Cuando vos necesitas resolver un conflicto, tenés que poner las partes, tenés que llevar las partes a un extremo, digamos. Por ejemplo, si vos sos un violador, yo tengo que ser la víctima.
porque si no, la víctima no se puede sanar, no se puede curar, no se puede enfrentar a su problema, porque yo tengo que prestar mi cuerpo a ese personaje. Se hace en las canciones, loco. Hay una canción de La Caravana Mágica que se llama Abusame. Sí, se está hablando mucho de esa canción en esta. Bueno, mirá lo que está mostrando esa canción. Muestra el abuso que hay en las parejas, en el amor. O sea, es un tema muy delicado para mí, loco, porque yo lo he vivido personalmente. Claro. Y mi familia también. Hubo varias preguntas, y en todas las preguntas yo me puse en el lugar, por ejemplo, si vos me preguntabas sobre, no sé, sobre las drogas, yo me ponía en el lugar de las drogas. Si me preguntabas, fue un ejercicio que fui a hacer, aparte consciente, y la gente que me conoce y que sabe que saben que yo muchas veces juego a eso, ¿me entendés? Fundamentalmente cuando estoy con gente en mi intimidad. Yo he sufrido abusos en mi familia y que para mí es que estoy con ella, que es un tremendo dolor. Y yo entiendo también que por ahí no era el momento, no era el lugar. Yo me equivoco para plantear esto. ¿En qué te equivocas? Y en plantear este tipo de ejercicios en un lugar donde había chicos que no estaban en condiciones de entender lo que estaba pasando. Imagínate, yo me imagino qué sé yo, ¿viste? A Picasso haciéndose cargo del Guernica, ¿viste? O sea, el tipo está mostrando un genocidio, ¿viste? Entonces, él es un genocida. Esto no fue una conferencia de prensa, no fue una nota, porque ya la gente de TEA salió a decir, loco, ¿qué pasó? Este pibe necesitó repercusión, es un futuro periodista, ¿no? De alguna manera, con esas características que ya conocemos que hay muchos. Y bueno, por supuesto, no contó lo que estaba pasando ahí adentro. Salir a tener que leer eso, cuando yo no tengo nada que ver con eso. Jamás tuve un episodio en mi vida de violación, de abuso. La banda mi mujer forma parte de la banda, mi hija canta conmigo. O sea, vienen niños, vienen familias a los conciertos. No hay nada que sea gratuito, no hay nada que sea casual. Sí. Que esté sucediendo esto y que me esté sucediendo a mí, yo no me voy a hacer el boludo, ¿me entendés? Me voy a hacer responsable de esto. Me está sucediendo. Y está sucediendo y bueno, vamos al frente con esto. Es un disparate en un juego que nadie entendió. Lo volvés a escuchar y a mí se me eriza la piel. Yo no puedo creer que este tipo llene teatros y que este tipo sea quien es. Y a pesar de todo, y además él lo dijo, fue un ejercicio consciente. Sí, ya lo creemos que fue consciente. Igual me parece, no sé, Graciela, qué opinás, pero me parece que el subconsciente ahí también está diciendo un montón de cosas, ¿no? Yo no creo que fue un ejercicio, yo creo que fue una declaración. Yo creo, como la doctora, que él tiene un perfil de abusador y que lo está ejerciendo. Está hablando alguien que sabe lo que dice, que sabe lo que es violar. Porque violar no únicamente se viola cuando uno le pone un cuchillo o un revólver a otra persona. ¿Qué se hace? Simplemente si la mujer dice que no y uno sigue, es una violación. Y él da toda la sensación que él seguiría porque cree que le hace un favor quitándole la virginidad a una niña. Ya por empezar es una idea realmente perversa. O lo que es peor, cuando habla de la histeria femenina. Claro, cuando habla de la histeria femenina también. Cuando él va a hacer un tratamiento a la histeria femenina, si le está hablando de una patología mental que es la histeria, eso tiene un tratamiento y no consiste en violar a la mujer. Pero es muy importante lo que dijo recién Guillermo. Porque Guillermo dice la diferencia que hay entre un hombre de más de 50 y un hombre de 20. La situación es concreta. Nuestra sociedad está cambiando. Gustavo Cordera tiene una edad que, como bien dijo recién la doctora... Primitiva. Claro. Pero perdón, parte de una cultura que existió. Esos códigos de barrio los recibí yo también. Claro. Es que en mi barrio mi vecino escuchaba a Edmundo Rivero diciendo, la encontró en el bulín y en otros brazos. Y terminaba diciendo, le fajó 34 puñaladas como en chiste. Ahí va. Guille, vos recién ponías un ejemplo
ejemplo de las miles de canciones que, entre paréntesis, son exitazos los de Gustavo Cordera. Cuando vos las relatas, además vos tenés la capacidad, siempre te lo digo, de acordarte puntillosamente la letra. Había una especialmente que estabas recién hablando. Es uno de los últimos hits. Y él habla de una situación sexual con una mujer. Y dice, con vos juego esta noche. La bomba loca. Sí, pero no es jugamos. Con esto no le quiero indilgar nada. A lo mejor es una poesía nada más. Pero te quiero decir, la posición es, ¿no? De dominio. Es que en realidad lo que yo te domino. Con vos juego, no sí. compartimos un juego. El machismo. Es que lo que él dice... No, dale, juguemos esta noche. Esa es una No es tan invitación. raro el discurso. Cuando él dice, las mujeres necesitan ser violadas porque son histéricas. Es algo que se escucha todo el tiempo. Que una mujer dice que no, pero en realidad quiere decir que sí porque es histérica, entonces el hombre tiene que insistir. Porque se quiere hacer la difícil, pero que en realidad quiere que la es moneda Hablábamos corriente. con esto en la el radio machismo. y hubo, no muchos afortunadamente, pero hubo 2 o 3 llamados de gente que decía que éramos unos hipócritas. Que estábamos diciendo eso porque no porque lo pensáramos, sino porque Había quedaba que bien. decirlo. A mí no me entra en la cabeza, te soy sincero, que haya gente que vos realmente no lo seas, piense, no significa que hay mucha gente que lo piense. Que hay mucha gente que piensa como Gustavo Cordera. Tenía la pollerita corta. Es verdad. Sí. Yo el hit de la bomba loca la iba cantando a tribunales, hasta que un día vi el video. Y cuando vi el video me dio un poco de... ¿Me bancás? Asquete porque era muy Un joven. minuto, porque hay una noticia de último momento. Dale. En los Juegos